Alejandro Gutiérrez corría por los pasillos de la comisaría, mirando nerviosamente su reloj. La reunión con el fiscal comenzaba en 10 minutos, y aún no había revisado los materiales del caso de robo bancario. A sus 40 años, el capitán de policía estaba acostumbrado a un horario estricto, pero esa mañana todo había salido mal, se había roto la cafetera, había un atasco en la carretera, y ahora llegaba tarde a una reunión importante. «Capitán», le gritó el sargento de guardia Máximo Suárez, un joven de ojos traviesos que había llegado al servicio hacía poco después de graduarse del instituto. «Tengo una situación aquí». Después, Máximo. Se desestimó Alejandro sin detenerse. «¿Ves que llego tarde?» «No, capitán, esto es importante», insistió el sargento, alcanzando a su jefe. «Hay una anciana buscando a su hijo. Dice que desapareció hace 35 años. En la foto es idéntico a usted de niño». Suárez se rió, claramente sin entender la seriedad del momento. Para él era solo una coincidencia divertida, otra leyenda urbana sobre cómo todas las personas se parecen a alguien. Alejandro se detuvo bruscamente. El mundo a su alrededor pareció congelarse. La sangre se le fue del rostro, dejando su piel pálida como la cera. Las manos comenzaron a temblar ligeramente, una reacción que no podía controlar. ¿Dónde está ella?», logró articular con dificultad, su voz sonaba ronca e inusual. «Está sentada en la recepción», se sorprendió Suárez por el cambio de humor de su jefe. «¿Qué pasa, capitán? ¿La conoce? Tráela inmediatamente a mi oficina», ordenó Alejandro, y en su voz aparecieron tonos de acero que hicieron que el joven sargento se enderezara inmediatamente y saludara. «Sí, señor capitán». Alejandro siguió con la mirada al subordinado que se alejaba corriendo, luego se dirigió lentamente hacia su oficina. Cada paso le costaba trabajo, como si caminara contra un viento fuerte. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, recuerdos, preguntas cuyas respuestas temía obtener. Toda su vida consciente, Alejandro Gutiérrez se había conocido como huérfano. Sus recuerdos de la infancia comenzaban en el orfanato San Vicente en el distrito de Rivera, donde había llegado a la edad de 5 años. Más precisamente, eso le habían dicho los cuidadores. Él mismo casi no recordaba nada de ese periodo temprano, solo imágenes borrosas, fragmentos de sueños que con el tiempo se volvían cada vez menos nítidos. A los 14 años lo adoptaron Diego y Natalia Gutiérrez, una pareja maravillosa de mediana edad que durante mucho tiempo no había podido tener hijos propios. Lo rodearon de cuidado y amor, le dieron una buena educación, lo apoyaron en todas sus iniciativas. Alejandro los consideraba sus verdaderos padres y les estaba sinceramente agradecido. Diego trabajaba como ingeniero en una fábrica, Natalia como maestra de lengua y literatura en una escuela. Vivían modestamente pero dignamente, inculcando al hijo adoptivo honestidad, justicia, respeto por las personas. Tal vez su influencia determinó la elección de Alejandro, se convirtió en policía para proteger a las personas, mantener el orden, luchar contra la injusticia. Al entrar en su oficina, Alejandro se sentó en la silla detrás del escritorio y trató de recoger sus pensamientos. En la pared colgaban sus diplomas, certificados, fotografías de eventos ceremoniales. En un marco sobre el escritorio sonreían su esposa Olga y 2 hijos, Daniel de 14 años y Catalina de 11. Una familia normal y feliz. Una vida medida y predecible. Y ahora alguna anciana afirmaba que él era su hijo, desaparecido hace 35 años. Podía ser un simple error, una semejanza casual, un juego de la imaginación enferma de una mujer mayor. Pero entonces, ¿por qué todo dentro de él se había contraído en un nudo apretado? ¿Por qué las manos seguían temblando? Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Adelante», dijo, tratando de dar firmeza a su voz. El sargento Suárez entró en la oficina, llevando del brazo a una mujer mayor. Tenía alrededor de 70 años, cabello canoso recogido cuidadosamente en un moño,
en el rostro profundas arrugas surcadas por años de dolor y esperanza. Vestía simplemente pero limpia, un abrigo oscuro, un gorro tejido, un bolso anticuado en las manos. Pero lo que más impresionó fueron los ojos, azules, sorprendentemente familiares, llenos de lágrimas y esperanza desesperada. María Cruz, presentó Suárez a la mujer. Y este es nuestro jefe, el capitán Gutiérrez. La anciana levantó la mirada hacia Alejandro, y su rostro se distorsionó por la emoción. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Alejandro, susurró. Alejandrito, hijo mío. Dio un paso adelante, extendiendo las manos, pero luego se detuvo, como si temiera que esto fuera solo un espejismo que desaparecería al tocarlo. Alejandro la miraba, y algo muy profundo dentro de él respondía a ese nombre, Alejandro. No de manera formal, sino íntima, cálida, casera. Como un eco del pasado olvidado. «Puede dejarnos, sargento», dijo quedamente a Suárez. «Sí, señor capitán», el joven policía salió, cerrando la puerta tras de sí. En la oficina se estableció el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y los sollozos apenas audibles de la mujer. «Siéntese, por favor», ofreció Alejandro, señalando una silla frente a su escritorio. María se sentó en el borde de la silla, sin soltar su bolso. Sus ojos no se apartaban del rostro de Alejandro, como si tratara de memorizar cada rasgo. «Cuénteme», dijo él lo más suavemente posible. «Cuénteme todo desde el principio». María estuvo mucho tiempo en silencio, armándose de valor. Sus manos temblaron cuando abrió su bolso gastado y sacó una fotografía vieja envuelta en un paquete. «Este es mi Alejandrito», susurró, extendiendo la instantánea. «Aquí tiene 3 años». Alejandro tomó la fotografía y sintió como el mundo se tambaleaba. Lo miraba un niño rubio con enormes ojos azules y una sonrisa traviesa. Los rasgos del rostro, la forma de la nariz, el corte de los ojos, todo era dolorosamente familiar. Como si se mirara a sí mismo en la infancia, aunque no tenía fotografías tan tempranas. ¿Cuándo se tomó esto?», preguntó, tratando de mantener la calma. En 1988, medio año antes de, María no pudo terminar, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. ¿Antes de qué? «Antes del incendio», dijo quedamente. «El 27 de noviembre de 1988. Nunca olvidaré esa fecha. Nunca». Alejandro calculó rápidamente en su mente. Ahora tenía 40 años, lo que significaba que había nacido en 1985. En el 90 tenía realmente 5 años, no 3 como en la fotografía. Pero posiblemente la foto se había tomado antes. «Cuénteme sobre el incendio», le pidió. María juntó las manos por la tensión. «Vivíamos en una casa particular en la calle del Jardín», comenzó con la voz monótona de una persona que había contado esta historia muchas veces. «Una casa vieja de madera, aún de mis padres. Mi marido, Esteban, trabajaba en la fábrica, yo en la biblioteca. Vivíamos sin lujos, pero en armonía. Alejandrito crecía como un niño inteligente, curioso. Siempre preguntaba algo, se metía en todas partes, como todos los niños». Se calló, sumergida en los recuerdos. «¿Y qué pasó esa noche?», la animó suavemente Alejandro. Se encendió el cableado, era viejo. Esteban siempre iba a cambiarlo, pero no tenía tiempo. Y entonces una chispa saltó en algún lugar, y todo empezó. Mi marido y yo estábamos durmiendo en el dormitorio, Alejandrito en el cuarto de los niños. Nos despertamos por el humo y el crepitar. Esteban inmediatamente corrió hacia mí, y yo hacia Alejandro. La voz de la mujer temblaba cada vez más. El cuarto de los niños ya estaba todo en llamas. Yo gritaba, lo llamaba, pero él no respondía. Esteban me apartó, dijo que él mismo iría por el niño. Nunca más lo vi. Las lágrimas corrían por su rostro como un arroyo. Los bomberos llegaron media hora después.
La casa ya casi había ardido completamente. Encontraron el cuerpo de mi marido en el pasillo. Trataba de llegar al cuarto de los niños. Y a Alejandrito no lo encontraron. ¿Cómo que no lo encontraron? Se sorprendió Alejandro. Así mismo. Registraron todos los escombros, cribaron las cenizas, nada. El investigador dijo que el niño podía haberse quemado completamente, que a veces de los niños pequeños no queda nada. Entonces creí, ¿qué más me quedaba hacer? María sacó un pañuelo de su bolso y se secó los ojos. Mis parientes me llevaron con ellos, a otro distrito. Vivía como en una neblina, enterré a mi marido, hice el funeral por mi hijo. Pensé que la vida había terminado. Pero el tiempo toma lo suyo. Comencé a trabajar, poco a poco volví en mí. Solo que cada año en este día iba al cementerio, ponía una vela por el alma de Alejandrito. ¿Y qué la hizo pensar que su hijo está vivo? Preguntó Alejandro. La anciana volvió a hurgar en su bolso y sacó una hoja de periódico amarillenta por el tiempo. Hace un mes entré en la biblioteca donde una vez trabajé. Allí la colega Soledad Iglesias estaba ordenando el archivo, periódicos y revistas viejos. Le ofrecí ayudarle. Y por casualidad vi esto. En un artículo de 1995 había una nota sobre los huérfanos del orfanato. En la foto del artículo vi a un niño de 10 años, parecido como 2 gotas de agua a mi Alejandro, un poco mayor, pero mi hijo. Y leí el apellido al final del artículo, Cruz, A. Lo sentí con todo el corazón. Fui a ese orfanato con el periódico y el artículo. Y la directora me ayudó, buscó en el archivo. Resultó que el niño había sido llevado al orfanato en el 90, en el mes cuando Alejandro murió en el incendio. Lo había llevado al hospital un hombre sin domicilio fijo que lo encontró junto a la carretera. Aparentemente, Alejandro saltó por la ventana y corrió sin rumbo, y junto a la carretera perdió el conocimiento. Allí lo encontraron. Alejandro tomó el periódico. Era realmente viejo, evidentemente publicado hace muchos años. Lea en voz alta, por favor, pidió María. Mis ojos ya no están bien. Alejandro despegó la hoja y comenzó a leer. El artículo sobre los huérfanos del orfanato era largo, hablaba de qué medidas de apoyo proporciona el Estado a los orfanatos. De cómo los huérfanos pasaban su tiempo libre. Como en verano habían ido a descansar a las montañas y al mar. Y al final había una nota sobre quien aparecía en la foto. Entre todos los apellidos estaba también el apellido Cruz, A. En la oficina se estableció un silencio sepulcral. Alejandro lentamente puso la carta sobre el escritorio, sintiendo como dentro de él se derrumbaba todo el mundo habitual. Alejandro levantó los ojos hacia ella, llenos de una pregunta muda. A Alejandrito lo llevaron al orfanato San Vicente, pero no bajo su nombre real. No había documentos, y el niño por el SOC no recordaba nada, excepto el apellido. Valentina López dice que le dio el nombre Alejandro, y el segundo nombre por el nombre de su marido fallecido, Diego. El apellido lo recordaba, Cruz. Alejandro Cruz. Orfanato San Vicente. La edad coincide. Todo encaja con precisión aterradora. En el orfanato la directora dijo, continuó María, que al niño llamado Alejandro Cruz en el 99 lo adoptaron. No dieron la dirección. Solo dijeron el nuevo apellido, Gutiérrez. La última pieza del rompecabezas ocupó su lugar. Alejandro sintió cómo se mareaba. Tantos años lo lloré, decía la mujer entre lágrimas. Y hace poco en el periódico vi un artículo sobre su comisaría, y la fotografía y el nombre y apellido Alejandro Gutiérrez. Y el corazón inmediatamente me dijo, es él, es mi Alejandrito. Alejandro miraba a esta mujer, a sus ojos llenos de amor maternal y dolor, y entendía que su vida acababa de darse vuelta completamente. Alejandro acompañó a María, tomó su número de teléfono y anotó el suyo en un papel. Después de su partida, Alejandro estuvo mucho tiempo sentado en su oficina, mirando fijamente un punto.
La reunión con el fiscal, el caso de robo bancario, la rutina diaria, todo pasó a segundo plano. En su cabeza giraba un caleidoscopio de pensamientos, emociones, recuerdos que de repente adquirieron un significado completamente nuevo. Sacó del escritorio un espejito que su esposa Olga una vez había olvidado en su auto de servicio y se miró largo rato en el reflejo. Ojos azules, nariz recta, forma del mentón, ahora veía en estos rasgos no solo a sí mismo, sino también a esa mujer que lo había llamado Alejandrito. La semejanza era realmente sorprendente. Alejandro trató de recordar algo de la primera infancia, antes del orfanato. Habitualmente su memoria comenzaba con las paredes grises de la institución estatal, con la cuidadora Nina Fernández, que fue la primera en mostrarle bondad. Pero ahora, bajo el impacto del shock, desde las profundidades de la conciencia afloraban imágenes extrañas. Una casa de madera con marcos tallados. Olor a manzanas y canela. Manos masculinas levantándolo alto en el aire. Una voz femenina cantando una canción de cuna. Un gato grande rojizo que dormía a sus pies. Todo estaba borroso, como un sueño, pero ahora de repente adquirió una realidad dolorosa. Una llamada telefónica interrumpió sus reflexiones. Alejandro, el fiscal pregunta por usted, informó el oficial de guardia. Dice que no vino a la reunión. Dígale que me enfermé, respondió Alejandro mecánicamente. Lo pospondremos para mañana. Sí, señor. Colgó el teléfono y entendió que no podía trabajar ahora. Necesitaba entender lo que había pasado, comprender qué hacer después. Y ante todo, necesitaba hablar con los padres adoptivos. Diego y Natalia vivían en el mismo apartamento donde habían pasado los mejores años de su infancia y juventud. Un apartamento de 3 habitaciones en el cuarto piso de un edificio de paneles, algo estrecho pero acogedor. Alejandro los visitaba regularmente, los ayudaba con las tareas domésticas, traía a los nietos los fines de semana. De camino a casa trataba de formular las preguntas que quería hacer. ¿Sabían la verdad sobre su origen? Si es así, ¿por qué la ocultaron? Si no, ¿cuánto se podía confiar en el relato de María? Diego lo recibió en la puerta, un hombre alto y canoso con ojos bondadosos y manos callosas de ingeniero. A sus 70 años aún mantenía vigor y claridad mental. Alejandro. Se alegró. No te esperábamos hoy. Pasa, mamá está cocinando sopa. Papá, necesito hablar con ustedes, dijo Alejandro seriamente. Con los dos. Algo en su voz hizo que Diego se pusiera alerta. ¿Pasó algo? Preguntó. Llama a mamá, por favor. En un minuto se reunió toda la familia en la cocina. Natalia, una mujer delgada con una mirada atenta y bondadosa, inmediatamente sintió la tensión. Alejandro, estás algo pálido, se preocupó. ¿Te enfermaste? Mamá, papá, comenzó Alejandro, tratando de elegir las palabras correctas. Hoy vino a mi comisaría una mujer. Afirma que soy su hijo, que desapareció hace 35 años. Se hizo el silencio. Diego y Natalia se miraron, y en esa mirada Alejandro leyó todo lo que quería saber. Sabían que posiblemente tengo una madre, constató. Siempre lo supieron. Natalia bajó la cabeza, sus hombros temblaron por los sollozos silenciosos. Diego se sentó pesadamente en una silla. Lo sabíamos, admitió quedamente. Pero queríamos. ¿Qué querían? La voz de Alejandro sonó más dura de lo que pretendía. Queríamos protegerte, habló Natalia entre lágrimas. Eras tan pequeño, asustado. No recordabas nada, llorabas por las noches, gritabas mientras dormías. Los médicos dijeron que tenías amnesia traumática y que era mejor no recordar el pasado. Pero yo tenía derecho a saber. Se exaltó Alejandro. Sí, lo tenías, acordó Diego. Y pensábamos contarte cuando crecieras. Pero el tiempo pasaba, te convertías en nuestro hijo, nuestro verdadero hijo.
Temíamos que la verdad destruyera nuestra familia. Te amábamos tanto, Alejandrito, sollozaba Natalia. Te amamos hasta ahora. Lo sabes. Alejandro miraba a estas personas que lo habían criado, le habían dado educación, le habían enseñado a ser humano. La ira luchaba en él con la comprensión y el amor. Cuéntenme todo, dijo firmemente. Todo lo que saben. Diego asintió. Cuando vinimos al orfanato, había muchos niños allí. Pero tú inmediatamente llamaste nuestra atención. Tan serio, adulto para tu edad. La cuidadora contó que llegaste a ellos después de un incendio, los padres murieron, los documentos se quemaron. Te dieron un nombre al azar, Alejandro, y recordabas el apellido, Cruz. ¿Y después? Lo animó Alejandro. Después comenzamos a visitarte, a conocerte. Al principio eras arisco, pero después te acostumbraste. ¿Recuerdas cómo me llamaste papá por primera vez? Me pareció entonces que el corazón se me saldría del pecho de alegría. Alejandro recordaba. Era uno de los recuerdos más vívidos de la infancia. Cuando tramitamos los documentos de adopción, continuó Diego, la funcionaria de servicios sociales dijo que posiblemente tenías parientes que te buscaban. Y que algún día podrías recordarlos. Propuso poner un anuncio en el periódico, esperar medio año. ¿Y qué respondieron? Nosotros, dijimos que queríamos llevarte inmediatamente. La funcionaria se encogió de hombros y aceptó. Entonces eran otros tiempos, menos burocracia. Te dimos el apellido Gutiérrez, y eso fue todo. Natalia levantó los ojos llorosos. Alejandro, entendíamos que no actuábamos correctamente. Pero queríamos tanto tener un hijo, y tú necesitabas tanto una familia. Pensamos que podríamos darte más amor que cualquier otro. Y lo dieron, reconoció Alejandro. Nunca dudé de que me amaran. Entonces, ¿por qué nos miras así? Preguntó ella. Alejandro guardó silencio por mucho tiempo, reflexionando sobre la respuesta. Porque hoy conocí a una mujer que durante 35 años lloró mi muerte. Que cada año ponía una vela por mi alma. Que no dejó de buscarme incluso cuando todos decían que estaba muerto. Su voz tembló. ¿Entienden qué dolor experimentó? ¿Qué dolor experimenta hasta ahora? Entendemos, dijo quedamente Diego. Y estamos listos para asumir la responsabilidad por nuestra elección. Pero sabe, hijo, que ni un día nos arrepentimos de haberte tomado en la familia. Eres lo mejor que nos pasó en la vida. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él. Estas personas realmente lo amaban como a un hijo propio. Pero también había otra mujer que tenía derecho a su amor. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Natalia. No sé, respondió honestamente. Necesito tiempo para pensar. Se levantó de la mesa. Alejandro, lo llamó Diego. Pase lo que pase, recuerda, siempre seremos tus padres. Y siempre te amaremos. Lo sé, papá, dijo Alejandro. Y yo también los amo. Solo que ahora me es muy difícil. Los abrazó a ambos y salió del apartamento, sintiéndose traidor tanto hacia los padres adoptivos como hacia la madre biológica. Los siguientes días pasaron para Alejandro como en una neblina. Cumplía mecánicamente con sus deberes de servicio, pero sus pensamientos estaban ocupados con algo completamente diferente. En casa no podía concentrarse en las conversaciones con su esposa e hijos, constantemente se sorprendía mirándolos con mirada ausente. Su esposa Olga notó los cambios en su comportamiento ya al segundo día. Alejandro, ¿qué te está pasando? Preguntó por la noche, cuando los niños se fueron a dormir. Estás todo como desconectado. Alejandro dudó mucho tiempo si debía contarle a su esposa sobre lo sucedido. Por un lado, entre ellos nunca había habido secretos. Por otro, él mismo aún no entendía completamente qué estaba pasando y no quería inquietar a Olga antes de tiempo. Tengo un caso complicado, mintió. Hay que pensar mucho.
Olga lo miró con desconfianza, pero no insistió. Llevaban casados ya 18 años y sabía que a veces su marido necesitaba tiempo para entender sus problemas por sí mismo. Mientras tanto, Alejandro trataba de encontrar una manera de verificar el relato de María. La parte lógica de su conciencia aún esperaba que todo esto fuera un error, una coincidencia, un juego de la imaginación enferma de una mujer mayor. Pero el corazón ya conocía la verdad. Finalmente decidió comenzar con una investigación oficial. Tenía conexiones, acceso a archivos, posibilidad de verificar documentos. Si realmente era ese Alejandro Cruz, las huellas de esto debían haber quedado. Primero, Alejandro fue al archivo del registro civil, donde se guardaban los registros de incendios y accidentes de finales de los años 80. La archivera mayor, Lidia Pavón, lo conocía de casos de servicio anteriores y gustosamente lo ayudó. 27 de noviembre del 90, calle del Jardín, repitió ella, hurgando en el fichero. Sí, aquí está. Incendio en casa particular. Murieron Cruz Esteban, 42 años, y Cruz Alejandro, 5 años. ¿Alejandro? Repreguntó Alejandro. Sí, el niño. El corazón de Alejandro se hundió. Alejandro, hijo de Esteban. La edad coincide. Todo encaja. ¿Y hay alguna información de que el niño pudo haber sobrevivido? Preguntó. Lidia Pavón negó con la cabeza. En los documentos oficiales, no. Pero recuerdo este caso, entonces mucho se habló de que no encontraron los restos del niño. La siguiente parada fue el hospital regional, donde se enteró en el archivo de quien del personal médico supervisaba los orfanatos en esos años. Se supo que tales niños los atendía en ese tiempo la enfermera Valentina López. En el departamento de personal le informaron a Alejandro que ella realmente trabajó allí del 85 al 99 y ahora se encuentra en un hogar de ancianos. El hogar de ancianos Refugio Sereno se ubicaba en las afueras de la ciudad, rodeado de viejos abedules y tilos. Valentina López resultó ser una anciana vigorosa de 80 años con ojos claros y memoria tenaz. Por supuesto, recuerdo a ese niño, dijo cuando Alejandro explicó el propósito de su visita. Lo trajo un hombre, sin hogar fijo, lo encontró junto a la carretera. El niño no recordaba nada. No había documentos, dijeron que no había nada. ¿Y qué pasó después? Preguntó Alejandro. Y después comenzó el papeleo. Policía, servicios sociales, servicios sociales. El niño estuvo en el departamento 2 días, pero no recordaba nada. Los médicos dijeron que era amnesia traumática, podía pasar o no. Valentina López se cayó, sumergida en los recuerdos. Al niño lo llevaron al orfanato, le dieron nombre y apellido paterno. Yo seguí su destino. Estuvo allí mucho tiempo y solo a los 14 años ya aparecieron padres adoptivos, buenas personas, un ingeniero con su esposa maestra. Durante mucho tiempo no pudieron tener hijos propios. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Ingeniero con esposa maestra, descripción exacta de Diego y Natalia. Alejandro agradeció a Valentina López, sin decir que ese niño era el mismo. Se fue sintiendo como otra pieza del rompecabezas ocupaba su lugar. Quedaba lo más difícil, encontrar pruebas irrefutables. La última esperanza era el análisis de ADN. Alejandro sabía que solo la pericia genética podía confirmar o refutar definitivamente el parentesco con María. Pero para esto necesitaba obtener su consentimiento y también explicar el propósito de la investigación. Por la noche llamó a María. La mujer inmediatamente aceptó el análisis. Alejandrito, estoy lista para todo, con tal de demostrar que eres mi hijo, dijo con voz temblorosa de emoción. María, comenzó cuidadosamente Alejandro. ¿Y si el análisis muestra que no soy su hijo? ¿Qué hará? Del otro lado del teléfono se hizo una larga pausa. Entonces sabré que me equivoqué, respondió quedamente. Y continuaré buscando a mi Alejandrito.
Pero el corazón me dice que no me equivoqué. Alejandro acordó encontrarse en el centro médico al día siguiente. Prometieron hacer el análisis en una semana. Esa noche casi no durmió, dándose vueltas en la cama y atormentándose con sentimientos contradictorios. Por un lado, quería conocer la verdad. Por otro, temía que esta verdad cambiara su vida para siempre. Junto a él dormía tranquilamente Olga, a veces acercándose a él mientras dormía. En las habitaciones vecinas dormían sus hijos, Daniel y Catalina, que lo consideraban el mejor papá del mundo. ¿Realmente todo esto podía derrumbarse por un análisis de sangre? Pero luego recordaba los ojos de María, llenos de dolor maternal y esperanza, y entendía que no tenía derecho a privarla de la posibilidad de conocer la verdad sobre su hijo. Por la mañana, durante el desayuno, Catalina preguntó: «Papá, ¿por qué estás tan triste? ¿Te duele algo?». Alejandro miró a su hija, una niña rubia de ojos azules, iguales que los suyos. ¿Y como los de María? «No, hijita, no me duele», dijo, tratando de sonreír. «Solo tengo mucho trabajo». «¿Y si te tomas vacaciones?», propuso Daniel. «Podríamos ir a la casa de campo, como el año pasado». «Definitivamente iremos», prometió Alejandro. «Solo que primero necesito terminar un asunto muy importante». No sabía entonces que este asunto se convertiría en el más importante de su vida. La semana de espera de los resultados del análisis de ADN le pareció una eternidad a Alejandro. Trataba de comportarse como siempre, pero la tensión interna crecía cada día. El sueño se volvió interrumpido, perdió el apetito, en el trabajo a menudo se sorprendía mirando por la ventana, pensando en lo suyo. Olga ya no podía callar. «Alejandro, exijo explicaciones», dijo el sábado por la mañana, cuando los niños salieron a pasear. «Te comportas como si te prepararas para el fin del mundo. ¿Qué está pasando?». Él miró a su esposa, una mujer hermosa e inteligente con quien había vivido los mejores años de su vida. Se conocieron en la universidad, se casaron por amor, juntos criaban a los hijos. Ella merecía la verdad. «Siéntate, Olga», dijo quedamente. «Necesito contarte algo». Y le contó todo, sobre la aparición de María, sobre la carta del marido fallecido, sobre la conversación con los padres adoptivos, sobre la investigación realizada. Olga escuchó en silencio, y con cada palabra su rostro se ponía más pálido. «Dios mío», susurró cuando él terminó. «¿Y todo este tiempo callaste?». «No sabía cómo decirlo», admitió Alejandro. «Yo mismo aún no entiendo completamente qué está pasando». «¿Y cuándo estarán los resultados del análisis?». «Hoy o mañana deben llamar». Olga se levantó y se acercó a la ventana, mirando a los niños que jugaban en el patio. «¿Y qué pasará si se confirma que esa mujer es tu madre?», preguntó sin volverse. «No sé», respondió honestamente Alejandro. «De verdad, no sé». «¿Y nuestros hijos? ¿Cómo les explicaremos?». En su voz sonó desconcierto, y Alejandro entendió que aún no sabía cómo explicar todo a los niños. Olga se acercó a ella por detrás, la abrazó por los hombros. «Tú y los niños son lo más importante en mi vida. Esto nunca cambiará». «Pero tendrás otra familia», dijo sin volverse. «Otra madre, posiblemente otros parientes. ¿Cómo vas a combinar todo esto?». «Aún no sé», admitió. «Pero definitivamente lo resolveremos todo. Juntos». Olga finalmente se volvió hacia él y él vio lágrimas en sus ojos. «Tengo miedo, Alejandro», dijo quedamente. «Miedo de que todo cambie. De que tú cambies». «No cambiaré», prometió, besándola en la frente. «Soy la misma persona de la que te enamoraste». La llamada sonó el lunes por la mañana, cuando Alejandro acababa de llegar al trabajo. «¿Alejandro Gutiérrez?». Escuchó en el teléfono la voz del laboratorista. «Tenemos listos los resultados de su análisis». «¿Y?». El corazón latía furiosamente en el pecho.
La probabilidad de parentesco es del 99,9%. Coincidencia prácticamente del 100%. Alejandro sintió como el mundo se tambaleaba. Las últimas dudas desaparecieron. María realmente era su madre biológica. Gracias, dijo y colgó el teléfono. Varios minutos simplemente se sentó en la silla, digiriendo la información recibida. Alejandro Cruz. Ese era su verdadero nombre. Tenía una madre biológica que durante 35 años lo había considerado muerto. Alejandro sacó el teléfono y marcó el número de María. María, soy Alejandro Gutiérrez, dijo cuando ella respondió. Los resultados del análisis están listos. ¿Y qué mostraron? La voz de la mujer temblaba de emoción. Tiene razón. Soy su hijo. Del otro lado del teléfono se escuchó un sollozo ahogado, luego una larga pausa. Alejandrito, finalmente susurró. Mi Alejandrito está vivo. María, encontrémonos, propuso Alejandro. Necesitamos hablar. Sí, por supuesto. ¿Dónde y cuándo? Venga a mi casa esta noche. Quiero presentarla a mi familia. Le dio la dirección y entendió que había tomado una decisión muy importante. Era hora de unir las dos partes de su vida. Por la noche, cuando María tocó el timbre, Alejandro sintió cómo se tensaron Olga y los niños. Los había prevenido sobre la visita, explicado la situación, pero los niños igualmente miraban lo que pasaba con desconcierto. Niños, dijo Alejandro cuando todos se reunieron en la sala. Les presento a María. Ella es mi madre biológica. Daniel y Catalina se miraron, no sabiendo cómo reaccionar. María miraba a los niños con admiración no disimulada. ¡Qué niños tan hermosos!, dijo quedamente. Alejandrito, es decir, Alejandro, se parecen mucho a ti. ¿Y usted es la mamá verdadera de nuestro papá? Preguntó Catalina con ingenuidad infantil. Resulta que sí, querida, respondió María, y su voz tembló de emoción. Olga se sentó tensa, evidentemente sin saber cómo comportarse. Alejandro entendía que le era difícil, pero no sabía cómo aliviar la situación. María, cuénteles a los niños sobre la época cuando yo era pequeño, pidió. Y ella contaba, sobre cómo él era de niño, qué juguetes tenía, cómo le gustaban los cuentos antes de dormir. Los niños escuchaban con interés, y Alejandro descubría para sí su propia infancia. ¿Y el abuelo Esteban sabía arreglar autos? Preguntó Daniel. No solo sabía, sino que le gustaba, respondió María. Tenía manos de oro. Podía arreglar cualquier técnica. Entonces de él tiene papá esas habilidades, notó Catalina. Papá también sabe arreglar todo. Alejandro sonrió. Realmente, siempre había entendido fácilmente la técnica, podía arreglar cualquier avería en casa. Resulta que era hereditario. Ese día también pasó otro evento importante. María solemnemente le entregó a Alejandro una cajita con reliquias familiares. Esto es todo lo que me quedó de nuestro linaje, dijo. Ahora tú eres el jefe de la familia, a ti te corresponde guardar. En la cajita había fotografías viejas, documentos, cartas, pequeñas joyas. Cada cosa contaba la historia de la familia Cruz. Y esto, María sacó un anillo de plata pesado, es el anillo de bodas de Esteban. Él quería que yo lo guardara para ti. Alejandro tomó el anillo. En la parte interior estaba grabada la inscripción, guarda y protege. Gracias, esto es muy importante para mí, dijo, tomando el anillo en las manos. Sí, hijo, asintió con la cabeza María. Ahora pertenece a nuestro linaje. Tal vez algún día Daniel quiera usarlo el día de su boda. Por la noche en casa Alejandro mostró a la familia el contenido de la cajita. Los niños con interés examinaban las fotografías viejas, tratando de encontrar parecido familiar. Mira, papá, exclamó Catalina, en esta foto el abuelo Esteban es igual que Daniel.
Realmente, en una de las instantáneas el joven Esteban se parecía sorprendentemente a su hijo Daniel. ¿Y este quién es?, preguntó Daniel, señalando la fotografía de una mujer mayor con pañuelo. Esta es la bisabuela Ana, explicó Olga. La mamá de la abuela María. ¿En su tumba estuvimos?, aclaró el niño. Exactamente, confirmó Alejandro. Tienen una genealogía rica. Esa noche Alejandro no pudo dormirse por mucho tiempo. Pensaba en los años vividos, en ese largo camino que lo había llevado a este día. ¿Cuánto había pasado? La pérdida de los padres, el orfanato, la adopción, el crecimiento, la creación de su propia familia, la carrera y finalmente el regreso a los orígenes. Ahora su vida era completa. Tenía una esposa amorosa, hijos maravillosos, padres adoptivos que le habían dado todo lo mejor y una madre biológica que nunca había dejado de buscarlo. Tenía historia, raíces, tradiciones que podía transmitir a los hijos. Pero lo más importante, tenía amor. El amor de Olga, de los hijos, de todos los padres. Y su propio amor hacia todas estas personas queridas. En las siguientes semanas la vida de Alejandro cambió cardinalmente. María comenzó a visitarlos regularmente y los niños rápidamente se acostumbraron a la nueva abuela. Ella les contaba historias de la infancia de su padre, les mostraba fotografías viejas, enseñó a Catalina a tejer y a Daniel a jugar ajedrez. Pero lo más difícil resultó ser reconciliar entre sí a todos los padres. Diego y Natalia se sentían culpables ante María, y ella no sabía cómo relacionarse con las personas que habían criado a su hijo. Alejandro entendía que esta situación requería una solución delicada. Propuso organizar un encuentro de los tres para hablar abiertamente sobre el pasado y el futuro. El encuentro tuvo lugar en un lugar neutral, en un café en el centro de la ciudad. Alejandro veía cómo los tres se ponían nerviosos, sin saber qué esperar de esta conversación. María, comenzó Natalia, quiero pedirle perdón. Actuamos incorrectamente al no tratar de encontrar a los parientes de Alejandro. María miró atentamente a ella. ¿Y qué habría hecho si me hubiera encontrado entonces?, preguntó. Natalia reflexionó. Probablemente le habríamos devuelto al niño, respondió honestamente. Y habrían hecho bien, dijo María. Él es mi hijo. Se hizo una pausa tensa. Pero, continuó, les agradezco por haberle dado lo que yo no pude dar, estabilidad, educación, una familia amorosa. Miren en qué se convirtió. Este es su mérito. Diego tosió. María, entendemos que le causamos dolor. Si hay algo que podemos hacer. Lo hay, lo interrumpió. Amemos juntos a este niño. Ahora él tiene dos familias, y que ambas sean felices. Alejandro sintió cómo se le cortaba la respiración. No esperaba tal sabiduría de personas que durante tantos años habían sufrido cada una a su manera. ¿Entonces vamos a comunicarnos?, preguntó insegura Natalia. ¿Y por qué no?, sonrió María. Tenemos nietos y nieta en común. Creo que les será interesante tener de una vez 3 abuelas y 2 abuelos. Después de este encuentro la atmósfera en la familia mejoró significativamente. Los niños con entusiasmo percibieron la idea de una familia grande y los adultos gradualmente encontraron un lenguaje común. Pero a Alejandro le quedaba aún una pregunta importante, la cuestión del nombre. Toda la vida había sido Alejandro Gutiérrez, pero ahora sabía que su verdadero nombre era Alejandro Cruz. ¿Qué hacer con este conocimiento? Reflexionó mucho tiempo sobre este dilema. Por un lado, quería restablecer la justicia histórica. Por otro, el cambio de nombre acarrearía muchos procedimientos burocráticos y podría confundir a los hijos. Finalmente la decisión llegó por sí sola. María, dijo una vez cuando se sentaban en la cocina tomando té de la noche. Quiero que en casa, en familia, me llame Alejandro. Ese es mi verdadero nombre, y quiero escucharlo.
Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de alegría. Alejandro, pronunció, como probando esta palabra. Mi Alejandrito. Y oficialmente seguiré siendo Alejandro Gutiérrez, continuó. Este nombre también se volvió parte de mí. Los niños rápidamente se acostumbraron a que papá tuviera dos nombres. En casa la abuela María lo llamaba Alejandro y la otra abuela con el abuelo, Alejandro. Mientras tanto, Alejandro continuaba conociendo los detalles de su infancia. María le contaba sobre el padre fallecido, Esteban, que trabajaba como tornero en la fábrica y soñaba con enseñar a su hijo su oficio. Sobre la casa en la calle del jardín donde vivían, vieja pero acogedora, con un gran jardín y columpios bajo el manzano. Sobre el gato rojizo Pelusa, que era su mejor amigo. Estas historias despertaban en él recuerdos vagos. Gradualmente la amnesia infantil retrocedía y comenzaba a recordar episodios separados de la primera infancia. ¿Y recuerdas cómo montaste en bicicleta por primera vez?, preguntaba María. Y él de repente realmente recordaba una bicicleta azul de 3 ruedas, manos fuertes del padre sosteniéndolo por el asiento y la sensación de vuelo cuando papá finalmente lo soltó. ¿Y recuerdas cómo íbamos al bosque por setas? Y él veía un bosque de pinos, una canasta en las manos de la madre, olor a agujas y hojas podridas. Gradualmente su infancia se restauraba, como una fotografía vieja que cuidadosamente restauran. Cada detalle le devolvía una partecita de sí mismo verdadero. Pero el descubrimiento más importante lo esperaba adelante. Un mes después de conocer a María, Alejandro decidió ir a la calle del jardín, donde una vez estuvo la casa de su infancia. Quería ver el lugar donde pasaron los primeros años de su vida, tratar de restaurar aún más recuerdos. María aceptó acompañarlo, aunque admitía que no había estado allí desde el momento del incendio. Era demasiado doloroso, explicaba. Pero ahora, cuando está cerca, creo que podré. La calle del jardín se encontraba en la parte vieja de la ciudad, donde aún se conservaban casas de madera con marcos tallados. En el lugar donde una vez estuvo la casa de los Cruz, ahora había un terreno baldío cubierto de hierbas y abedules jóvenes. Aquí estaba nuestra casa, dijo María, deteniéndose junto a una cerca torcida. Y allí, donde ahora está ese abedul grande, estaba tu arenero. Alejandro miraba el terreno abandonado y trataba de imaginar cómo se veía todo aquí hace 35 años. En su cabeza aparecían imágenes vagas, una veranda de madera donde jugaba con carritos, una ventana grande desde la cual mamá le hacía señas con la mano, columpios bajo el manzano. ¿Y nuestros vecinos, aún viven aquí?, preguntó. No, Pablo murió hace como 10 años, y Ana se mudó con su hija a otra ciudad. Pero hay otros vecinos, los Serrano. Entonces eran jóvenes y ahora ya son jubilados. Tal vez recuerden algo. Se acercaron a la casa vecina, pequeña pero cuidada, con postigos azul brillante. Les abrió la puerta una mujer mayor. ¡Ay, María!, exclamó, reconociendo a María. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? ¿Y este quién es? Nina, este es mi hijo, dijo María con orgullo en la voz. Mi Alejandrito, que tanto tiempo busqué. Nina abrió ampliamente los ojos. No puede ser. ¿Alejandrito? ¿Ese mismo niño que murió en el incendio? No murió, explicó María. Se salvó y perdió la memoria, y después al niño lo adoptaron. Solo hace poco supe la verdad. La mujer miró atentamente a Alejandro. Señor, realmente se parece, exclamó. Pasen, pasen, me contarán todo en orden. En la cocina acogedora junto al samovar Nina les contó lo que recordaba de esa noche terrible. Entonces era joven, esperaba mi primer hijo, relataba. Me desperté por el olor a humo. Miré por la ventana, su casa ardía. Desperté a mi marido, él inmediatamente corrió a ayudarlos. ¿Y qué vio?, preguntó Alejandro. Decía después que Esteban había muerto y a su hijo no lo vieron.
Alejandro sintió como el corazón se le apretaba de dolor. Su padre había muerto. Nina se calló, recordando los detalles. Después llegó la policía, interrogó a todos. Y además recuerdo algo, añadió Nina. Unos días después del incendio vino un policía, preguntaba por el niño. Decía que en el hospital hay un niño sin documentos, quieren averiguar si no es el suyo. ¿Y qué respondió? Preguntó María. Dije que el niño había muerto en el incendio, todos pensaban así. Y el policía anotó y se fue. Aparentemente decidió que el niño del hospital era otro. Otra pieza del rompecabezas ocupó su lugar. Alejandro se imaginó cómo fácilmente pudo ocurrir esta confusión en esos tiempos, cuando no había bases de datos computarizadas y comunicación rápida entre departamentos. Nina, preguntó, ¿no conservó por casualidad algunas cosas de nuestra casa? ¿Algo que pudieron sacar antes del incendio o encontrar después? La mujer reflexionó. ¿Saben, hay algo? Después del incendio mi marido y yo caminamos por el terreno, recogimos lo que sobrevivió. Pensamos, de repente María regresa, querrá llevárselo. Pero se fueron, y nosotros lo pusimos todo en el desván. Se levantó y desapareció en el fondo de la casa. En unos minutos regresó con una caja de hojalata de dulces. Aquí, quedó poco, dijo, poniendo la caja sobre la mesa. María con manos temblorosas abrió la tapa. Adentro yacían fotografías quemadas, juguetes infantiles, algunos objetos metálicos que sobrevivieron al fuego. Los carritos de Alejandrito, susurró, sacando un pequeño automóvil rojo. Y el soldadito de hierro. Alejandro tomó el carrito de juguete y sintió una sensación extraña, como si lo hubiera tenido en las manos hace muy poco. El recuerdo lo invadió con tal fuerza que cerró los ojos. Se veía pequeño, sentado en el piso del cuarto de los niños y rodando este carrito rojo por la alfombra. Escuchaba su voz infantil imitando el sonido del motor, brum brum brum. Y cerca se sentaba papá y le mostraba cómo abastecer correctamente el carrito con gasolina imaginaria. Lo recuerdo todo, dijo quedamente. Recuerdo este carrito. Y recuerdo a papá. María lloró de alegría. Y esto, sacó de la caja una cadena de plata ennegrecida con un dije, tu crucifijo. Te bauticé cuando tenías 3 meses. Alejandro tomó la cadena. El crucifijo estaba muy ahumado, pero aún se podía distinguir la imagen del Salvador. Úsalo, pidió María. Que te proteja, como te protegió esa noche. Entre otras cosas en la caja se encontraron páginas quemadas de un libro infantil de cuentos, una cucharita metálica con el nombre Alejandro grabado y una fotografía en marco, un retrato familiar donde un niño rubio pequeño se sentaba entre padres jóvenes. Esta es nuestra última fotografía juntos, dijo María. La tomamos una semana antes del incendio, en el cumpleaños de Esteban. Alejandro miraba la instantánea y veía una familia feliz. Una mujer joven y hermosa, su madre, un hombre fuerte con ojos bondadosos, el padre que casi no recordaba, y él mismo, un niño despreocupado que no sospechaba que en una semana su mundo se voltearía para siempre. ¿Puedo llevarme estas cosas?, preguntó. Por supuesto, hijo, respondió María. Esta es tu herencia. De camino a casa viajaron en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Alejandro sostenía la caja con las cosas infantiles y sentía como el pasado y el presente se unían en su conciencia. En casa mostró las cosas encontradas a Olga y los niños. A Daniel le interesó más el carrito rojo. «Papá, ¿puedo jugar con él?», preguntó. Por supuesto, sonrió Alejandro. Solo con cuidado, es muy viejo. Catalina se encantó con la fotografía. «Papá, en esta foto eres exactamente igual que yo», exclamó. «Tenemos los mismos ojos y nariz». Alejandro miró a su hija y entendió que tenía razón. Catalina realmente se parecía mucho a él en la infancia.
resulta que los rasgos de sus padres biológicos se transmitieron a través de la generación. Por la noche, cuando los niños se acostaron, se puso el crucifijo encontrado en la caja. La plata estaba ennegrecida por el hollín, pero el dije aún brillaba bellamente a la luz de la lámpara. «Te queda bien», dijo Olga, arreglando la cadena en su cuello. «Me alegra que hayas encontrado estas cosas. Ahora tienes una conexión con la infancia». «Sí», acordó Alejandro. «Y con el padre que casi no recordaba». Le contó a su esposa lo que había sabido por Nina. «Y estoy segura de que el padre estaría orgulloso de ti», dijo Olga, abrazando a su marido. «Te convertiste en una buena persona, a pesar de todo lo que pasaste». Esa noche Alejandro tuvo un sueño vívido. De nuevo era un niño pequeño y jugaba en el patio de una casa de madera. Se le acercó un hombre alto con una sonrisa bondadosa, su padre Esteban. «Alejandro», dijo, «me alegra que hayas encontrado el camino a casa». «Papá», respondió en el sueño el pequeño Alejandro, «¿me perdonas por haberte olvidado?» «No hay nada que perdonar, hijo. Eras pequeño, y la memoria infantil es frágil. Lo principal es que ahora recuerdas y conoces la verdad». «¿Y mamá? ¿Sufrió mucho?» «Mucho. Pero ahora están juntos, y eso es lo más importante. Vive feliz, Alejandro. Ama a tu familia y cuida a mamá. Se lo merece». Alejandro despertó con el corazón ligero. Le parecía que el padre realmente había venido a despedirse y a dar su bendición. Pasó medio año desde el día en que María cruzó por primera vez el umbral de la comisaría en busca de su hijo. Durante este tiempo la vida de Alejandro cambió de manera cardinal, pero estos cambios solo trajeron alegría. María vendió su casa en las afueras y se mudó más cerca de la familia de su hijo. Alejandro la ayudó a encontrar un apartamento acogedor de 2 habitaciones en el mismo distrito donde vivían él con Olga y los niños. Ahora la abuela María, como la llamaban los nietos, era una visitante frecuente en su casa. Los niños adoraban a la nueva abuela. Ella les contaba cuentos como nunca habían escuchado, les enseñaba a hacer pasteles según recetas antiguas, mostraba cómo bordar en punto de cruz. Con Daniel jugaba ajedrez, resultó que en su juventud María había sido campeona del distrito en este juego. Catalina se apegó especialmente a la abuela María. A menudo venía a su casa después de la escuela, hacía tareas en la gran mesa redonda de su cocina y después juntas preparaban la cena. María con gusto se ocupaba de la nieta, viendo en ella los rasgos de su pequeño Alejandrito. Las relaciones entre los 3 padres de Alejandro también se arreglaron. Diego y Natalia a menudo invitaban a María a las fiestas familiares. Los 3 compartían recuerdos de diferentes periodos de la vida de Alejandro, reuniendo la historia de su crecimiento. «Saben», dijo una vez Natalia, «me parece que Alejandro tomó lo mejor de todos nosotros. De usted, María, heredó la firmeza de carácter y la fidelidad a los principios. De nosotros, el amor al orden y la educación. Y además tiene un corazón bondadoso», añadió Diego. «Esto, creo, lo tiene de todos los padres a la vez». María sonrió. «Lo más importante es que creció como una persona verdadera. Y esto es mérito de todos los que lo amaron». Relaciones especialmente cálidas se formaron entre María y Olga. Al principio había cierta tensión entre ellas, cada una temía parecer de más en la vida de Alejandro. Pero gradualmente entendieron que tenían mucho en común, ambas amaban a este hombre, ambas se preocupaban por su felicidad. «Olga», dijo una vez María, «gracias por haber dado a mi hijo una familia verdadera. Viendo cuán felices con ustedes y los niños, entiendo que todo se arregló de la mejor manera». «María», respondió Olga, «es usted quien debe estar orgullosa. Después de todo, las bases del carácter se ponen en la primera infancia. Alejandro se convirtió en lo que es gracias al amor que recibió de usted y de Esteban». Se sentaban en la cocina, tomaban té y miraban por la ventana, donde en el patio jugaban Daniel y Catalina. «¿Y sabe?
Continuó Olga, a veces me parece que Daniel se parece mucho a Alejandro en la infancia. Tan curioso, mete la nariz en todas partes. Exactamente como Alejandrito. Se rió María. Recuerdo, siempre desarmaba algo, quería entender cómo funcionaba todo. Esteban decía, nos está creciendo un ingeniero. Y Catalina se parece más a mí, notó Olga. Pero los ojos los tiene exactamente del padre. Y este carácter terco también es de él. La terquedad es familiar, concordó María. Esteban siempre decía que los Cruz nunca se rinden. Alejandro a menudo las encontraba en tales conversaciones y se alegraba de cuán fácil y naturalmente estas dos mujeres habían encontrado un lenguaje común. Mientras tanto, él mismo continuaba restaurando la memoria de la primera infancia. Los recuerdos regresaban gradualmente, como piezas de un rompecabezas. Ya recordaba bastante, cómo el padre le enseñaba a arreglar la bicicleta, cómo la madre leía cuentos antes de dormir, cómo toda la familia iba donde la abuela al pueblo. Especialmente vívidamente recordaba a la abuela, la madre de mamá, Ana Márquez. Había muerto cuando él tenía 4 años, pero la impresión había quedado muy fuerte. Mamá, cuénteme sobre la abuela Ana, pidió una vez a María. Ah, mi mamita, sonrió la mujer. Qué maravillosa era. Vivía en el pueblo de Alameda, a 1 hora de viaje de la ciudad. Tenía vaca, gallinas, una huerta grande. Tú la adorabas. Recuerdo sus manos, dijo Alejandro. Tan suaves, bondadosas. Y recuerdo cómo hacía buñuelos. Oh, sus buñuelos. Exclamó María. Receta secreta, que nunca me transmitió. Decía, aún es temprano, aprenderás cuando seas mayor. Y después ya fue tarde. ¿Y qué pasó con su casa? Se destruyó con el tiempo. El pueblo casi desapareció, los jóvenes se fueron a la ciudad. Pero sé dónde está ese lugar. Si quieres, vamos allá. Alejandro asintió. Quería ver todos los lugares conectados con su infancia. El viaje a Alameda tuvo lugar el fin de semana. Toda la familia, Alejandro, Olga, los niños y María fueron en auto. El pueblo realmente se veía abandonado, la mayoría de las casas estaban vacías, las calles cubiertas de hierba. La casa de la abuela Ana estaba casi completamente destruida, pero los cimientos y parte de la estufa aún se conservaban. Cerca crecía un roble enorme que Alejandro reconoció inmediatamente. Bajo este roble había un banco, dijo. La abuela se sentaba allí y desgranaba guisantes. Y yo la ayudaba. Exacto. Se alegró María. ¿Recuerdas? Y además aquí había un pozo, mira, allí asoma el anillo de la tierra. Los niños con interés exploraban las ruinas, imaginando cómo había vivido su bisabuela. Catalina encontró en la hierba un fragmento de una taza azul. Papá, esta es probablemente de la taza de la que la abuela Ana tomaba té. Exclamó. Muy posible, sonrió Alejandro, tomando cuidadosamente el fragmento. En el camino de regreso se detuvieron en el cementerio, donde estaba enterrada la abuela Ana. María trajo flores, y toda la familia se paró junto al modesto monumento, rindiendo homenaje a la mujer que Alejandro apenas recordaba, pero que era parte de su historia. Abuela Ana, dijo quedamente, conozca, esta es mi familia. Mis hijos, sus bisnietos. Había algo simbólico en que los niños se encontraran por primera vez con su bisabuela, aunque fuera junto a su tumba. El camino a casa pasó en conversaciones cálidas. Los niños hacían muchas preguntas sobre la vida en el pueblo, y María con gusto contaba sobre ese tiempo cuando todo era diferente. Por la noche, en casa, Alejandro se sentó en su estudio y hojeaba las fotografías que habían tomado durante el día. Una le gustó especialmente, todos juntos parados junto a ese roble, bajo el cual una vez se sentaba la abuela Ana. Varias generaciones de la familia, desde María hasta la pequeña Catalina. Entendió que finalmente había obtenido lo que siempre le había faltado, el cuadro completo de su historia.
Ahora sabía de dónde venía, quiénes habían sido sus antepasados, qué tradiciones y valores se transmitían en su linaje de generación en generación. Y lo más importante, entendió que la familia es amor, cuidado, disposición a estar cerca en el momento difícil. Ahora tenía una familia renovada, donde cada uno ocupaba su lugar especial. Un año después del primer encuentro con María, Alejandro se sentaba en su oficina y firmaba los últimos documentos del ruidoso caso de corrupción en la alcaldía. El trabajo seguía su curso, pero ahora no lo absorbía completamente, como antes. Había aparecido otras prioridades, otras alegrías. Durante este tiempo habían ocurrido muchos cambios en su vida. Ante todo, se había vuelto mucho más tranquilo y seguro de sí mismo. El conocimiento de sus propias raíces le había dado estabilidad interna que antes le faltaba. Entendió quién era, de dónde venía, y este conocimiento lo hizo más fuerte. Las relaciones en la familia también cambiaron para mejor. Los niños se volvieron más abiertos, compartían más a menudo con los padres sus vivencias. La aparición de la abuela María trajo a la casa una atmósfera especial de calidez y comodidad. Los niños sabían que siempre podían venir a ella con cualquier problema y recibir un consejo sabio o simplemente cariño de abuela. Especialmente cambió Daniel. El niño, que antes era bastante cerrado y prefería los juegos de computadora a la comunicación viva, de repente descubrió el ajedrez. Gracias a las lecciones de la abuela María se convirtió en un verdadero maestro de este juego e incluso se inscribió en la sección escolar. Papá, dijo una noche, ¿es verdad que el ajedrez desarrolla el pensamiento lógico? Es verdad, confirmó Alejandro. ¿Por qué preguntas? Quiero ser investigador, como tú. Investigar crímenes, buscar la verdad. Alejandro sonrió. En el niño se manifestaban rasgos familiares, la búsqueda de justicia, el deseo de llegar al fondo de la verdad. Catalina también cambió. La niña se volvió más responsable y cuidadosa. A menudo ayudaba a la abuela María con las tareas domésticas, con gusto aprendía a cocinar y bordar. De María había aprendido muchas recetas familiares e incluso aprendió a hacer esos pasteles que una vez hacía la bisabuela Ana. Mami, ¿podemos hacer con la abuela María un libro de cocina de nuestra familia? Propuso una vez a Olga. Escribir todas las recetas para que no se pierdan. Excelente idea, acordó Olga. Que nuestras tradiciones se transmitan más adelante. Olga misma también cambió notablemente. Al principio temía que la aparición de la madre biológica del marido de alguna manera restringiera sus posiciones en la familia. Pero pasó lo contrario, se sintió más segura y significativa. María a menudo le agradecía por haber hecho feliz a Alejandro, y esto le daba fuerzas a Olga. Además, había aparecido una amiga verdadera. Con María podían hablar durante horas sobre los niños, asuntos familiares, compartir secretos femeninos. La diferencia de edad no interfería para nada con su amistad. Diego y Natalia también encontraron la paz. Ya no se atormentaban con el sentimiento de culpa por ocultar la verdad. Al contrario, se enorgullecían de haber criado un hijo tan maravilloso y de haberlo ayudado a crear una familia fuerte. «Sabes», dijo una vez el padre a Alejandro, «pienso que todo pasó exactamente como debía pasar. Si María te hubiera encontrado inmediatamente después del incendio, tu vida se habría desarrollado completamente diferente». «¿En qué sentido?», preguntó Alejandro. Ella era una viuda joven, sola con un niño pequeño. Poco dinero, gran dolor. Podrías no haber recibido buena educación, no haberte convertido en policía. Y lo principal, no habrías conocido a Olga, y no habrías tenido niños tan maravillosos. Alejandro reflexionó sobre las palabras del padre adoptivo. ¿Resulta que el destino mismo arregló todo de la mejor manera?, preguntó. Exactamente así, asintió Diego. Recibiste amor de todos nosotros, de los padres biológicos y adoptivos. Y María esperó hasta el momento cuando podía alegrarse de tu felicidad y no luchar por la supervivencia.
María concordaba completamente con esta opinión. A menudo pienso, decía, que si todo hubiera pasado antes, podría haber arruinado la vida a Alejandrito. Era joven, inexperta, sola. Y Diego con Natalia le dieron lo que yo no habría podido: estabilidad, educación, crianza correcta. Pero el cambio más grande en la vida de la familia fue la tradición de las cenas dominicales. Cada domingo toda la gran familia se reunía en la casa de Alejandro y Olga. Venían Diego con Natalia, llegaba María, a veces se unían parientes lejanos. En la gran mesa se reunían representantes de 3 generaciones. Cocinaban toda la familia, los hombres se ocupaban de la carne a la parrilla en el patio, las mujeres hacían magia en la cocina, los niños ponían la mesa y ayudaban donde podían. Estas cenas se convirtieron en una verdadera fiesta de la familia. En la mesa sonaban risas, bromas, relatos sobre la semana pasada. Los niños compartían noticias escolares, los adultos discutían el trabajo y planes para el futuro. «Saben», dijo una vez Alejandro, mirando a los parientes reunidos en la mesa, «tengo la sensación de que nuestra familia finalmente se volvió completa. Solo faltaba una persona para que el cuadro estuviera terminado». «¿La abuela María?», preguntó Catalina. «Sí», respondió quedamente Alejandro. «Y mi padre biológico. Me gustaría que viera qué familia maravillosa tenemos». María se secó las lágrimas que aparecieron. «Él ve, hijo», dijo. «Definitivamente ve y se alegra». En ese momento en el cuarto se estableció un silencio especial. Cada uno pensaba en lo suyo, pero todos entendían que presenciaban algo importante y luminoso. «Y propongamos cada año en el día de nuestro primer encuentro hacer una fiesta familiar especial», propuso de repente Olga. «El día de la reunión de la familia». «Excelente idea», apoyó Daniel. «Se podrá hacer pastel y dar regalos. Y obligatoriamente contar historias familiares», añadió Catalina. «Para no olvidar nada». Alejandro miró a su familia, tan grande, ruidosa, amorosa, y entendió que esto era la verdadera felicidad. No dinero, no carrera, no fama, sino la posibilidad de estar rodeado de personas que te aman y a quienes amas tú. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños se acostaron, Alejandro con Olga se sentaron en la terraza y reflexionaron. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Olga. «¿En qué?». «En que a veces las pérdidas se convierten en ganancias. Si no hubiera sido por ese incendio hace 35 años, si no hubiera sido por la separación de la madre, no te habrías convertido en la persona de la que me enamoré». Alejandro asintió. «Y María no valoraría nuestra comunicación como la valora ahora. Los años de separación hicieron nuestro encuentro aún más precioso. Y además pienso», continuó Olga, «que nuestros hijos recibieron una lección para toda la vida. Vieron que la familia no es solo aquellos con quienes vives bajo el mismo techo. La familia puede ser encontrada, restaurada, creada de nuevo. Y que el amor no tiene fecha de caducidad», añadió Alejandro. «Una madre puede esperar a su hijo 35 años y no perder la esperanza». Se callaron, disfrutando del silencio de la noche de verano. «Alejandro», dijo Olga, «¿no lamentas haber sabido la verdad tan tarde? ¿No haberte encontrado con María antes?». Alejandro pensó mucho tiempo en la respuesta. «No», dijo finalmente. «No me arrepiento. Todo pasó a su tiempo. Si la hubiera conocido antes, podría no haber valorado esto como corresponde. Y ahora entiendo qué regalo es poder comunicarse con la madre nativa». «Y nuestros niños también entendieron todo correctamente», notó Olga. «No perciben a la abuela María como ajena. Para ellos es tan nativa como el abuelo Diego y la abuela Natalia. Los niños en general son más sabios que nosotros, los adultos», sonrió Alejandro. «No se atormentan con preguntas de verdadero no verdadero, de sangre no de sangre. Para ellos es importante solo una cosa, si los aman y si aman ellos mismos». Pasaron varios meses más. La vida entró en un nuevo ritmo,
donde cada día traía pequeñas alegrías de la comunicación con la gran familia. Alejandro se acostumbró a que no era solo Alejandro Gutiérrez, huérfano del orfanato, sino también Alejandro Cruz, una persona con historia completa y restaurada. En uno de los días María vino a ellos con una propuesta inusual. Alejandrito, dijo, he estado pensando en algo. Tengo pequeños ahorros y quiero gastarlos en algo importante. ¿En qué? Preguntó Alejandro. En un nuevo monumento para tu padre, Esteban. Él tiene simplemente una cruz, y merece que lo recuerden como héroe. Alejandro sintió como el corazón se le apretaba de gratitud. María incluso después de tanto tiempo pensaba en su marido. Es una idea maravillosa, dijo. Pero permítame participar en los gastos. Él también es mi padre. Y nuestro abuelo, añadió Catalina, que había estado escuchando la conversación. Nosotros también queremos ayudar. Toda la familia apoyó esta iniciativa. Incluso Diego y Natalia expresaron el deseo de contribuir. Esteban es el padre de nuestro hijo, dijo Diego. Es nuestro deber honrar su memoria. El monumento resultó hermoso y digno. En granito negro estaba grabada la fotografía de Esteban en su juventud y abajo la inscripción, Esteban Cruz. Esposo y padre amoroso. El día de la inauguración del monumento se volvió especial para toda la familia. Se reunieron todos, desde María hasta la pequeña Catalina. Trajeron flores, encendieron velas. Alejandro estuvo mucho tiempo parado frente al monumento, mirando el rostro del padre. Ahora recordaba bien esos ojos bondadosos, esa sonrisa. Papá, dijo quedamente, gracias por la vida. Y por haberme enseñado a ser hombre. Trataré de no decepcionarte. Junto a él estaba María, sosteniendo de las manos a los nietos. Esteban, susurró, mira qué familia grande tenemos ahora. Alejandro creció como una buena persona, tiene una esposa maravillosa e hijos. Puedes estar orgulloso de tu hijo. Después de la ceremonia todos fueron al café a conmemorar la memoria del padre y abuelo. En la mesa sonaron relatos sobre Esteban, sobre ese tiempo cuando estaba vivo. María contaba qué marido había sido, Alejandro compartía recuerdos del padre, los niños hacían preguntas sobre el abuelo que nunca habían visto. ¿Y el abuelo Esteban sabía arreglar autos? Preguntó Daniel. No solo sabía, sino que le gustaba, respondió María. Tenía manos de oro. Podía arreglar cualquier técnica. Entonces de él tiene papá esas habilidades, notó Catalina. Papá también sabe arreglar todo. Alejandro sonrió. Realmente, siempre había entendido fácilmente la técnica, podía arreglar cualquier avería en casa. Resulta que era hereditario. Ese mismo día pasó otro evento importante. María solemnemente le entregó a Alejandro una cajita con reliquias familiares. Esto es todo lo que me quedó de nuestro linaje, dijo. Ahora tú eres el jefe de la familia, a ti te corresponde guardar. En la cajita había fotografías viejas, documentos, cartas, pequeñas joyas. Cada cosa contaba la historia de la familia Cruz. Y esto, María sacó un anillo de plata pesado, es el anillo de bodas de Esteban. Él quería que yo lo guardara para ti. Alejandro tomó el anillo. En la parte interior estaba grabada la inscripción, guarda y protege. Gracias, esto es muy importante para mí, dijo, tomando el anillo en las manos. Sí, hijo, asintió con la cabeza María. Ahora pertenece a nuestro linaje. Tal vez algún día Daniel quiera usarlo el día de su boda. Por la noche en casa Alejandro mostró a la familia el contenido de la cajita. Los niños con interés examinaban las fotografías viejas, tratando de encontrar parecido familiar. Mira, papá, exclamó Catalina, en esta foto el abuelo Esteban es igual que Daniel. Realmente, en una de las instantáneas el joven Esteban se parecía sorprendentemente a su hijo Daniel. ¿Y este quién es? Preguntó Daniel, señalando la fotografía de una mujer mayor con pañuelo.
Esta es la bisabuela Ana, explicó Olga. La mamá de la abuela María. ¿En su tumba estuvimos?, aclaró el niño. Exactamente, confirmó Alejandro. Tienen una genealogía rica. Esa noche Alejandro no pudo dormirse por mucho tiempo. Pensaba en los años vividos, en ese largo camino que lo había llevado a este día. ¿Cuánto había pasado? La pérdida de los padres, el orfanato, la adopción, el crecimiento, la creación de su propia familia, la carrera y finalmente el regreso a los orígenes. Ahora su vida era completa. Tenía una esposa amorosa, hijos maravillosos, padres adoptivos que le habían dado todo lo mejor y una madre biológica que nunca había dejado de buscarlo. Tenía historia, raíces, tradiciones que podía transmitir a los hijos. Pero lo más importante, tenía amor. El amor de Olga, de los hijos, de todos los padres. Y su propio amor hacia todas estas personas queridas. Junto a él dormía tranquilamente Olga. Alejandro la miró y pensó en cuánto significaba en su vida. Precisamente su amor y apoyo lo habían ayudado a sobrevivir todas las conmociones del último año. En las habitaciones vecinas dormían los niños, Daniel y Catalina. Mañana los esperaba un nuevo día, lleno de descubrimientos y alegrías. Crecían en atmósfera de amor y comprensión, rodeados del cuidado de varias generaciones a la vez. Y en algún lugar en su apartamento dormía María, la mujer que 35 años había esperado esta felicidad. Ahora podía dormir tranquila, sabiendo que su hijo estaba vivo, sano y feliz. Alejandro sonrió en la oscuridad. El círculo se había cerrado. La familia se había reunido. La historia había recibido una digna continuación. Y adelante estaba toda una vida, llena de amor, alegría y felicidad familiar.